Hola, ¿cómo están a todos, a todes? Estamos iniciando esta jornada de hoy con el conversatorio Archivos de las Sexualidades No Hegemónicas, Cuerpo, Género y Sexualidades No Hegemónicas. Está con nosotros algunos directores y jefes de investigación de museos, precisamente para que dialoguemos sobre el cuerpo, el género a través del arte. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es muy importante en este momento coyuntural, desde hace mucho tiempo, ya son unas décadas, de cómo el cuerpo como expresión y forma de comunicación se está volviendo más interesante y diverso dentro del arte. El cuerpo siempre ha sido algo desde la historia de la humanidad como un símbolo y una herramienta de expresión. Desde las culturas, digamos, prehistóricas, las culturas originales, siempre el cuerpo ha estado presente. En el Renacimiento, con el antropocentrismo, precisamente ahí empiezan a haber visos de que el cuerpo significa más a partir de los autores. Pero es hasta el siglo XX, precisamente a través del surrealismo y también del dadaísmo, que se abre una fuente de expresión que no solo se representa al cuerpo, sino el cuerpo mismo puede ser un símbolo para manifestar, digamos, muchas otras cosas que signifiquen para otros la diversidad de lecturas que tenemos ante el cuerpo, el género y las sexualidades. Es hasta los años 70, a través del performance, el happening y otras manifestaciones, digamos, transdisciplinarias, que ellos, los artistas, lo usan como un significado específico. Hay gente como, digamos, Vito Acconci, el ejercicio de fluxos y otros que desde ahí hasta los 70 el cuerpo es fundamental para significar, pero es, digamos, más o menos entre los 80 y los 90 cuando emerge la idea no solo del cuerpo en abstracto y sobre todo heterosexual, sino realmente se da una diversidad de expresiones de las, digamos, sexualidades no hegemónicas y se da voz a estas manifestaciones a través de los artistas que se expresan sus identidades a través del cuerpo. Estamos aquí ya conectados todos los ponentes para que diversifiquen los puntos de vista precisamente del cuerpo y con un énfasis en territorio mexicano. Eso es muy importante. No solo hablar de la cultura occidental, sino como el cuerpo es un signo de experimentación en México también. A todos a los ponentes, muchas gracias por estar aquí.
Les voy a... También está con nosotros a Alonso Hernández de Memorias y Memorias Diversas, perdón. Y antes de iniciar hay que agradecer precisamente a Memorias Diversas, perdón, de repente me da, y no es nerviosismo, hay algo que tengo ahí para estar con mi discurso fluido. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente con los ponentes que en esta mesa nos van a significar. Por favor, todos los ponentes tienen casi 20 minutos para hacer su presentación y después tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Todo esfuerzo es a través de Memorias de México, Archivos y Memorias Diversas y el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Muchas gracias a todos para hacer ese esfuerzo. Empezamos, yo creo, con Cristina Jiménez para empezar su ponencia. Sí, por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí. María Cristina Jiménez Calero, licenciada en Etnohistoria por la ENA, cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Desde el 2007 ingresó a trabajar en el archivo Gregorio y Marta Selzler, posteriormente a Camena, donde ha participado del ordenamiento, clasificación y digitalización de los fondos documentales que alberga el Camena, y que desde luego ayer nos habló de el fondo o la sección. Y bienvenida, Cristina, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí esta mañana acompañándonos en esta mesa 3 de este conversatorio, que bueno, el día de ayer estuvo maravilloso, con unas mesas muy lindas. Iniciamos de una forma muy bonita y bueno, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a compartir una presentación que ya hemos hecho en el Camena, que ha gustado mucho y que nos han pedido de nuevo. Y esto tiene que ver con el triángulo rosa. Por ahí Juan Manuel me va a apoyar con las imágenes que tenemos preparadas, porque nosotros, bueno, somos un centro de memoria y la memoria se manifiesta en muchas formas y hay muchos modos de recuperar la memoria y de plasmarla, ¿no? De repente pensamos solo en los archivos y en el quehacer, también la cuestión legal que tiene que ver con la recuperación de memoria, que obviamente está ligada al hacer justicia. Pero otras formas de hacer memoria son estos memoriales que se encuentran en diversas plazas, calles, etcétera, de todo el mundo. Memoriales pues que nos recuerdan tragedias y pues bueno, lo que hemos sido los seres humanos a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Todas esas cosas que hemos hecho mal y que hay que recordar que no debemos repetir. En el caso de los memoriales del Triángulo Rosa, bueno, se han hecho sobre todo en Europa. Se tomó esta imagen del Triángulo Rosa, que mucha gente desconoce que tiene que ver con el nazismo. Era como identificaban a los hombres homosexuales dentro del Tercer Reich.
sí hay que poner énfasis en que es a los hombres homosexuales, porque en el caso de las lesbianas estaban identificadas con el triángulo negro, que estaba relacionado con las personas llamadas asociales. Había enfermos mentales, vagabundos, o sea, gente que consideraban pues desechable, básicamente, ¿no? Bueno, evidentemente a todos los que metían en un campo de concentración eran personas desechables, pero sí había una diferenciación entre los hombres homosexuales y las mujeres. Y a los hombres era a los que se les ponía este triángulo rosa, que podía ir solamente el triángulo o con un triángulo de otro color, ya sea porque eran comunistas, porque eran socialistas, porque eran militares incluso, ¿no? En fin, hay, no solamente el holocausto fue, la guerra fue contra los judíos, fue contra, pues, digamos, este sector de la población incómodo, ¿no? Y que no se ajustaba a los cánones que dictaba el Tercer Reich. Entonces, creo que ahí Juan Manuel, ahí va. Perfecto. Esta primera imagen que tenemos es un pequeño retazo de un traje de alguien que usó en el campo de concentración de Auschwitz, que es el más, digamos, es el campo de concentración más conocido, pero hubo muchos y hubo algunos en los que especialmente las personas homosexuales fueron reprimidas y, por supuesto, desaparecidas. Si pasamos a la siguiente, Juan Manuel, por favor. Esta imagen que vemos es de Ámsterdam. Es un memorial que, como ven, en una plaza, está sobre el piso. La historia de la persecución a los homosexuales, de repente es que lo comentábamos ayer, ¿no? Toda esta persecución, continuidad de la Segunda Guerra Mundial y que duró durante toda la Guerra Fría y que por supuesto que también tuvo sus matices y se intensificó de acuerdo a esta lucha ideológica que había entre Moscú y Washington. Pareciera a veces que la homofobia, que la discriminación y que la lucha de hombres homosexuales y lesbianas está ajena a toda esta cuestión política, pero estaba muy inmersa en eso. También eran parte de toda esta disputa ideológica, ¿no? Entre capitalismo, socialismo, etcétera. O sea, la lucha gay y lésbica, me refiero a gay y lésbica, no voy a hablar de LGBT porque estamos hablando justamente de este periodo de los años 70, y aquí arranco porque el Memorial de Ámsterdam, pues se tardaron 17 años en hacerlo, luego de que en 1970 se dio una represión en la Plaza Dam, en Ámsterdam, ya que hubo una comunidad de hombres y mujeres homosexuales que fueron a ofrendar un arreglo floral a las víctimas homosexuales del nazismo y fueron fuertemente reprimidos por el gobierno holandés. Así que 17 años después juntaron el dinero y bueno, se les permitió en esta parte de la ciudad poner este triángulo que a su vez que está compuesto por 3 triángulos. El primer triángulo está, si se ve, es una escalinata que está sobre el río. Está la línea que conduce a un segundo triángulo, a los otros 2. Uno de ellos da hacia la Plaza Dam, que es esta plaza donde fueron reprimidos en 1970. El otro da hacia la casa de Ana Frank, y el otro está orientado hacia donde se encuentran ubicado el grupo homosexual de hombres homosexuales más antiguo de Holanda. Es decir, tiene un montón de significados. Y lo más bonito, bueno, lo que me parece muy interesante de estos memoriales que han hecho en Holanda y en otras partes del mundo, es que no son solamente un pedazo de
una piedra, una escultura, una obra de arte que está ahí puesta, sino que puedes caminar en ella, te puedes sentar en ella. O sea, son espacios que tienen vida. No es algo que se empotró allí en una pared o en un piso. Podemos ver la siguiente, Juan Manuel. Bueno, este es ya un acercamiento a la parte que está sobre el río, que ahí también se ponen ofrendas. Aquí ya vemos la vista aérea un poco más alta. Vemos ahí la gente que se sienta, que camina. Por ahí hay los autos que se estacionan. También es un espacio que usan para dar clases a los chicos y enseñarles sobre estas tragedias que han ocurrido pues en Holanda específicamente, pero bueno, en toda Europa. De repente también perdemos de vista que el nazismo, que el fascismo impregnó una gran parte de Europa, se asentó en una gran parte de Europa, no solo en Alemania, ¿no? También es que esta historiografía de la Guerra Fría tiende a reducir las historias y a hacer las historias muy locales. Y entonces, con estos memoriales vamos a ver un poco como una cosa más global, al menos ahorita a nivel europeo. Bueno, este memorial en Ámsterdam está frente a esta iglesia. Entonces, ahí tenemos otra vista del memorial. Y el que sigue, Juanma, por fin. Aquí se ve el acercamiento de uno de ellos. Lo que dice abajo es ese fragmento que dice tal deseo infinito de amistad. No hay nada, vaya, que rememore, que haga un recuento histórico de lo sucedido, sino más bien optaron por algo mucho más amable y algo sobre todo cariñoso. La siguiente, Juan Manuel. Bueno, aquí vemos estas ofrendas florales que se ponen, no solamente para la gente que fue violentada y reprimida en los años 70, obviamente también para toda la gente víctima del Holocausto, pero muy específico las personas homosexuales. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos varias imágenes de esto. Esto es lo que les platicaba. Se usa este espacio como espacio de enseñanza. O sea, es un espacio de memoria integral. La siguiente, Juanma. La otra, bueno, estas son de ese mismo. Obviamente, pues también es un espacio para manifestarse, ¿no? La siguiente. Es exactamente igual el monumento, pero está en La Haya, en el Madurodam Park. Seguramente quienes hablan holandés me van a criticar mi holandés, pero bueno, es exactamente la misma idea, con la misma finalidad y apunta también hacia sitios históricos, obviamente relacionados con la represión hacia homosexuales y lesbianas. La que sigue, Juan Manuel. Bueno, es que es este parque que es una versión miniatura de La Haya, y ahí vemos en la parte inferior izquierda de la imagen el memorial. Esta es una miniatura, ¿no? Es una foto aérea. La que sigue, Juan Manuel, y ahí se ve del lado inferior derecho, de nuevo, ese memorial. A la que sigue, Juan Manuel. Y la otra, vámonos ya, creo que vienen. Estos son estos triángulos que mencionaba. Obviamente este es un documento de la Alemania nazi. Allí están cómo se identificaban a cada prisionero, y el triángulo rosa, que como yo les decía, podía ir mezclado tanto con otro color como pues con la línea de los que eran detenidos por segunda, tercera vez, cuarta, los que eran militares, y se les bordaba en la ropa. Pasamos a la siguiente, Juan Manuel, creo que sí, ahí está en español la lista. Presos políticos, pues gente con diversas posturas, ¿no? Comunistas sobre todo. En criminales profesionales hablamos de asesinos, ladrones, etcétera. Extranjeros inmigrantes, que bueno, como actualmente en Europa, pueden ser
millones, ¿no? Testigos de Jehová y gente de otras religiones, no solamente testigos de Jehová. Homosexuales y delincuentes sexuales, bueno, como les dije, son solamente los hombres homosexuales. Y en las personas asociales, ahí entraban las lesbianas. Pasamos a la siguiente, Juan Manuel. Y bueno, posteriormente es una cosa muy interesante porque en Europa a veces como que mucha gente idealiza esta cosa de que en Europa todo es maravilloso y entonces las leyes para legalizar matrimonio homosexual y otras cuestiones van adelantadísimos y para nada. Resulta que durante toda la Guerra Fría en Alemania se mantuvieron las mismas leyes anti-homosexuales que dictó el Tercer Reich. O sea, ya una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, nunca se modificó nada que tuviera que ver con los homosexuales, con sus, ya no hablemos de sus derechos, con el solo derecho a existir, eso no existía. Fue una lucha que se dio desde los años 60, 70, porque además pensemos que en este marco de la Guerra Fría, una de las políticas de Estados Unidos, del senador Joseph McCarthy, era no solamente la persecución a comunistas, sino también la persecución a homosexuales. Y eso obviamente aplicaba en toda esta guerra fría global, ¿no?, a todo el mundo. Entonces Alemania nunca hizo nada por cambiar estas leyes impuestas por los nazis, sino hasta los años 80 fue que se empezó a pelear por por memoriar, por hacer este trabajo de recordar a todos los homosexuales que fueron desaparecidos y que fueron detenidos, torturados, violentados durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, aunque el triángulo sirvió para identificar a todos los presos, todos los perseguidos por el nazismo, fueron los homosexuales los que tomaron el triángulo como símbolo después para hacer memoria de sus caídos. En algunos casos pintan el triángulo de rosa, en otros casos no, pero bueno, aquí vemos en Mauthausen, en Austria, este primer triángulo que se puso en un campo de concentración. Y bueno, ahí dice a los homosexuales caídos durante el nacionalsocialismo, solamente hombres. Y bueno, cada año se ponen estas ofrendas y a lo largo de esa pared podemos ver la siguiente imagen, Juan Manuel. Hay otras placas conmemorativas de militares, de niños, obviamente de judíos, pero bueno, siempre tomando el triángulo para memoriar y para pues hacer este trabajo, si se puede, de justicia con las personas homosexuales. Pasamos a la siguiente imagen. Este es en Dachau, en Alemania. Hay espacios en los que le meten mucho más creatividad y que hay artistas que se meten a hacer estos trabajos de memoria. Y bueno, esta es la entrada al ¿cómo se llama?, el campo de concentración. Podemos ver la siguiente, Juan Manuel. Aquí dentro está otro de estos triángulos. Luego las imágenes no son tan buenas, pero en general son piedra, es de granito y tiene una pintura rosa muy, muy leve. Todos prácticamente dicen lo mismo, ¿no? En honor a los homosexuales caídos durante el nacionalsocialismo. Pasamos, ahí está más de cerca. Pasamos a la que sigue. También es en Dachau. Aquí hay varias, vemos varios colores, ¿no?, de los triángulos, no solamente el triángulo rosa. A la que sigue. Vamos a la que sigue, Juan Manuel. Esta es también en Alemania. Como vemos, les decía, años 80. Anteriormente no se podían hacer estos memoriales y porque además, bueno, la salida del closet obviamente en esos años era mucho más complicada de lo que es en la actualidad.
sobre todo porque legalmente seguían siendo perseguidos. Aquí vemos sobrevivientes del nazismo, obviamente homosexuales que lograron poner esta placa, y sobre todo es la gente, los sobrevivientes y amigos. En este tipo de memoriales, muy pocas veces las familias se involucran, porque todavía a las familias les pesaba mucho el reconocer que tuvieron un familiar que fue apresado por haber sido homosexual, ¿no? Esta homosexualidad dentro de esta, perdón, homofobia dentro de la familia que pesa muchísimo, incluso a la hora de hacer justicia y a la hora de memoriar. Pasamos a la siguiente, Juan Manuel. Bueno, en Berlín obviamente pusieron esta placa, aunque no se ponen nombres, si se fijan no hay. Pasamos a la siguiente, Juan Manuel, porque hasta el día de hoy no está nada claro la cantidad de homosexuales detenidos y asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el cálculo es entre 8,000 y 15,000, o sea, entre ese número, pues, pudieron haber sido más incluso, ¿no? Más los que nunca se va a reconocer que fueron, como les decía, que las familias nunca van a reconocer que fueron homosexuales y que por eso fueron detenidos. Y bueno, el fascismo en Italia, que aquí vemos una placa de 1990. El caso italiano, bueno, también tiene sus bemoles. Italia actualmente está bajo un gobierno de ultraderecha y las leyes italianas en cuestión de memoria van muy lento. Estas placas se han puesto unas cuantas nada más. Y como les digo, el caso italiano es muy lamentable porque desde el 2013, o sea, a pesar de que desde los años 90 se está luchando por tipificar los crímenes de odio contra homosexuales y lesbianas, estas leyes están detenidas desde el año 2013. Y con el gobierno actual eso no va a avanzar y no sabemos hasta cuándo va a suceder. Y lo peor es que estos gobiernos ultraderechistas tienden a borrar, o sea, lo que buscan es borrar estas memorias, borrar los memoriales también. Entonces, bueno, no sabemos si estos triángulos los seguiremos viendo en algunos espacios de Europa en donde la ultraderecha ya avanzó muchísimo. Pasamos a la siguiente, Juan Manuel. Este está en Alemania. La que sigue. Hay unas cosas como mucho más elaboradas. Aquí, como vemos, el triángulo no está sobre el memorial, bueno, sobre el bloque, sino está a los costados. Y arriba, por supuesto, pues habla sobre la represión a homosexuales. Hay diferentes formas, le buscan cómo poner estos triángulos. Bueno, esto en Alaska, en el caso de Estados Unidos, sí son muy específicamente para víctimas de la Segunda Guerra Mundial. No hay esta continuidad y al menos de Anchorage, porque bueno, el caso de San Francisco es otro y de Nueva York, pero estos triángulos rosas, sí, los primeros sí son específicamente para víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a los que siguen. Y bueno, esta historia que seguramente sí muchos conocen, el Pink Triangle Park en San Francisco, que además es un espacio que también es muy dinámico. No solamente son las esculturas, es el parque que se presta obviamente para estar allí, para hablar de estas memorias homosexuales. Pasamos a la que sigue, Juan Manuel. Están, bueno, el triángulo presentado en diversas formas. Año con año se tiende este triángulo rosa gigante en el parque, que ahí lo que se pretende no es que los homosexuales y lesbianas vayan y hablen, sino que las familias vayan, convivan y se hablen sobre estos temas con los niños, con la gente joven. Pasamos a la que sigue.
bueno, pues hay que enseñarles a los niños, ¿no? Todos estos temas. Este es otro tipo de memorial que es mucho más fuerte, porque no es solamente el triángulo, que con el triángulo entendemos de qué nos están hablando, ¿no? Toda esta represión a homosexuales, sino aquí lo que vemos es estas esculturas, bueno, estas figuras de personas detenidas con las manos amarradas frente a los genitales, ¿no? Así es como los amarraban, pues algo obviamente reprimiendo su sexualidad. A mí la verdad es que estos memoriales me parecen mucho más, o sea, como que te sacuden mucho más, pero el triángulo me parece que se presta también a hacer muchas más reflexiones. Pasamos a la que sigue, Juan Manuel. Este es en Palm Springs, en Florida, bueno, un lugar en el que también se ha reprimido homosexuales, digo, en Estados Unidos existe hasta el día de hoy. Un país en el que hasta hace 10 años los miembros de su ejército no podían reconocer su orientación sexual y lo peor es que eran cuestionados sobre ella al entrar al ejército. O sea, es increíble que 60, 70 años después de que iniciaran estas persecuciones, por fin se haya detenido en un sector de la sociedad estadounidense la persecución y el acoso a los homosexuales. Pasamos a la que sigue. Esto es en Cristina, Sydney, esto hasta tiene luz. perdón, Ya me estoy Cristina, pasando. tienes, así es. Sí, si podemos ir más adelante, Juan Manuel, porque también me interesa que vean que en el caso latinoamericano solamente tenemos un triángulo rosa que está en Montevideo. En Uruguay es activistas por los derechos gays y lésbicos trabajaron para que se pusiera en una plaza este triángulo, pero pues resulta lamentable que en el caso latinoamericano no tengamos este trabajo de memoria con respecto a todos los derechos que se han violentado de homosexuales y lesbianas. Pensemos que las dictaduras militares latinoamericanas están totalmente influenciadas por el fascismo europeo. Muchas de las cosas que implementó el Tercer Reich se implementaron también en Latinoamérica. Y por supuesto, los detenidos y la gente que estuvo desaparecida en Latinoamérica en los años 70 y 80, los homosexuales tuvieron un trato diferente y el tipo de tortura que fue ejercido sobre ellos fue muy específica. Pensamos también, hay casos mal llamados emblemáticos, a mí no me gusta llamarles casos emblemáticos a estas represiones brutales, pero por ejemplo en el caso paraguayo, desde 1959, digo, es un país donde tenemos la dictadura más larga del continente, una dictadura que duró 35 años, y desde el año 1959 hubo una persecución muy específica contra homosexuales. Se publicó una lista de 108 personas que además no solamente se publicó la lista, en las calles, en las paredes estaban pintados sus nombres y fueron perseguidos, obviamente detenidos, algunos de ellos desaparecidos. Y a lo largo de la dictadura hubo esta persecución y es un tema del que actualmente no se habla. Son muy pocas las organizaciones gays y lésbicas en Paraguay que han estado en los últimos 10 años retomando y tratando de rescatar información sobre este tema, pero es un tema que quedó enterrado durante 40 años, más de 40 años, y no hay nada en ese país que hable sobre esta persecución y mucho menos hacer memoria a todos aquellos homosexuales y lesbianas que fueron desaparecidos en el cono sur durante como parte de la operación Cóndor, ¿no? Que fue este intercambio de presos y detenidos en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y en un momento Bolivia. No tenemos eso. Y en la Ciudad de México, aunque por supuesto que sí hay muchos logros y que la lucha ha llevado a buenos términos muchas de estas, pues sí, de estas luchas, ¿no? Perdonen la repetición, pero
vivimos en esta ciudad en una burbuja, ¿no? Lo que pasa en Ciudad de México no pasa en Buenos Aires, ni pasa en Santiago, no existen estos derechos y yo creo que en la Ciudad de México tendríamos que pelear también por hacer memoria de todas de las racias que ocurrieron en los años 80, toda esta persecución que el gobierno del entonces Distrito Federal tuvo contra los homosexuales en esta ciudad y que fueron violentísimos y que están muy documentados. No es una historia secreta, es una historia que está en los diarios, que está en los archivos y que bien podríamos hacer un trabajo para memoriar a todas estas víctimas de la violencia en nuestra ciudad y por supuesto en todo el país. Ya, gracias. Muchas gracias, Cristina, por su ponencia. Ahora cedemos la palabra a Abraham Villavicencio García, por favor, para que nos ilustre. Hola. Por favor, perdón, Alonso, ¿puedes hacer una Claro semblanza? Claro que sí. Ok, aquí lo tengo. Abraham Villavicencio, el maestro Abraham Villavicencio es jefe de investigación del Museo Franz Mayer, se ha desempeñado como curador de arte virreinal, curador en jefe del Museo Nacional de Arte, MUNAL, es docente en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la Universidad de Anáhuac, en el posgrado Cartografías de Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y licenciatura y literatura, y en el Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casa Lam. Es miembro del seminario Historia de las Creencias y Prácticas Religiosas siglos XVI al XVIII, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, maestro Abraham Villavicencio. Hola, buenos días. Gracias a todos por la invitación. Gracias también por su paciencia. El día de hoy tengo un día un poquito difícil, ¿no? Hace ratito terminaba con mi grupo. Con mucho gusto estoy compartiendo con ustedes esta mañana en este coloquio, en esta charla entre colegas. Un gusto compartir la mesa pues con todos ustedes y pues bueno, lamentablemente no me puedo quedar hasta el final porque, bueno, tengo ya una cita agendada del museo, pero pues la verdad me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes pues un tema que decidí abordarlo en esta mañana por dos razones. Uno, pues gracias Alonso por la lectura de mi semblanza, como lo ha comentado, pues mi trabajo actualmente se encuentra en el Museo Franz Mayer, donde la vocación del museo pues está dirigida principalmente a las artes decorativas y al diseño, y cuando me invitan amablemente Gabriela, Alonso a participar, pues sí me pregunto, ¿qué puedo ofrecer que sume a esta revisión, a esta manera en que concebimos el cuerpo y cómo ha quedado plasmado también en el arte, cómo el arte ha sido una matriz al mismo tiempo de imágenes que gobiernan hasta nuestro presente, expectativas corporales, ideas que asociamos con el bienestar, con la salud y que incluso ligamos también al cuerpo que se desea. Y pues recordé un tema que fue, pues la verdad, muy cercano, muy caro en ese momento para trabajar, cuando aún me desempeñaba como curador en el MUNAL, y esta revisión temática que les voy a presentar pues brevemente a partir de algunas de las piezas que resguarda el MUNAL, versa sobre la construcción del cuerpo masculino desde el régimen postrevolucionario, principalmente durante la época de Calles, y al mismo tiempo la alternativa, la respuesta, la contraparte que encontramos en las expresiones artísticas
de carácter no oficial, sino todo lo opuesto, más lírico y al mismo tiempo tachado también de más burgués, amanerado, afectado en la estética pictórica de del círculo de artistas que giró en torno a los contemporáneos, un grupo de poetas, ¿no? Que pues seguramente muchos de nuestros escuchas de esta mañana habrán tenido noticia, porque pues hay importantes figuras de la cultura de la primera mitad del siglo XX, pero que también pues son personajes emblemáticos de la cultura pues homosexual, por decirlo de alguna manera, masculina, y pues con mujeres fuertes, poderosísimas dentro de este mismo grupo, que representaron la alternativa a esta visión oficialista y, por decirlo de alguna manera, eugenésica, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando íbamos a realizar bueno, y también decidí pues abordarlo de esta manera, atendiendo un poco al objetivo de la mesa, ¿no? Cómo se han constituido también colecciones, acervos, donde encontramos fondos que dan cuenta sobre la representación del cuerpo y el imaginario derivado también de estas imágenes corporales. Durante la década de los años 30, pues encontramos en la plástica mexicana una serie de representaciones, tanto en la pintura mural como en la producción visual, que atendía a la agenda de gobierno, es decir, estampillas, timbres postales, carteles publicitarios, portadas de revistas. Encontramos una serie de representaciones que exaltaban figuras que se consideraban en ese entonces las simientes del nuevo Estado mexicano derivado de la Revolución. Normalmente estas figuras estaban ligadas en triadas, solían ser el soldado, el campesino y el obrero. Hay también ocasiones en que puede ser el soldado, el obrero y el maestro, pero siempre bajo una representación en donde el trabajo físico es exaltado, es enaltecido, y en donde la apariencia fuerte, musculosa de los cuerpos eran el sinónimo también de una nueva generación de mexicanos que salían de el pantano afrancesado del porfiriato y que se levantaban como una sociedad obrera de trabajadores, y estos cuerpos monumentales eran al mismo tiempo un portavoz, una metáfora de la idea de una reconstrucción nacional y de un estado monumental que se está levantando. Estas obras fueron producidas en el contexto del cardenismo y del maximato, una época en donde, pues además, literal, había que hacer una reconstrucción nacional, dado que el país, pues después de una guerra civil, como lo fue el conjunto de revoluciones que marcaron la vida de México durante esta primera mitad del 20, pues muchas ciudades habían quedado afectadas, y especialmente la Ciudad de México, que había sido escenario de enfrentamientos bélicos, pues era necesario dar una nueva apariencia, pero esto además empalmado también a una visión que se quiere proyectar, que esto es la propuesta, ¿no?, estética paralela a estas representaciones hipervirilizadas, hipermasculinizadas de los trabajadores. Y esta imagen que México intenta proyectar es la de una ciudad moderna, una ciudad que se construye a semejanza de Manhattan, a semejanza de las urbes de acero y concreto, tal como esta obra de Francisco Eppens, de nombre Constructores, una obra de 1935 que fue donada por Rodrigo Eppens a la colección del MUNAL en 2004, y que llama además por su técnica, es una obra pues de materiales muy sencillos, cartón y crayón,
ya que Eppens, pues para ese momento, se desempeñaba principalmente como ilustrador. Este tipo de imágenes masculinas, fuertes y ligadas también a la maquinaria, habían sido motivo de los timbres postales que el propio Eppens diseñaba, y la imagen nos muestra, gracias a las líneas compositivas, una tensión en donde vemos un eje ascendente de estos tres obreros que decíamos hace rato, normalmente aparecen en triadas, aquí solo son tres obreros, ¿no? Pero muy frecuentemente van en triadas. Uno se encuentra en la base operando una pulidora, otro más está estirándose para pasarle a su compañero el gancho de una grúa, y el tercero lo vemos en la parte superior encadenando esta trave monumental de acero. Y vemos al fondo esta ciudad nueva que se levanta, una expectativa que se tiene de la nueva fisonomía del México moderno, un mundo de rascacielos, de construcciones de concreto y acero, que quedan, ¿no?, en un diálogo, en un paralelismo directo con las figuras de estos cuerpos fuertes, sólidos como el acero y resistentes como las estructuras de concreto. Esta figura del obrero pues va a tener, pues les digo, su paralelo en el proyecto constructivo. En el proyecto constructivo que podemos nosotros rastrear gracias a las revistas, ¿no?, que en ese momento iban circulando. Hay un auge importante del concreto, cementeras como la Tolteca y el Cruz Azul, la cementera Cruz Azul, regían la agenda arquitectónica tanto oficial como civil. Es una época en donde estas revistas que hablaban de las bondades desde la perspectiva de los 30 del concreto, fueron también el soporte visual de ideales corporales, de figuras humanas, ¿no?, que introducían, por un lado, la figura andrógina, ¿no?, la figura femenina que oscila entre la flapper de los años 20 y vigente en los años 30, pero que desde una postura de gran optimismo muestran siluetas ligadas al deporte, porque será también esa misma época cuando se intenten paliar las degeneraciones humanas que pudieran llevar a México a pues una catástrofe social. Y es una idea, pues bueno, que no es privativa de México, es una idea de degeneración de la humanidad que ha llegado desde Europa. Pues podemos muy bien recordar cómo la idea de la degeneración de la raza estuvo presente en las agendas de los regímenes totalitarios, tal como acabamos de escuchar, ¿no? De ahí la idea de purgar a la sociedad de estas involuciones, porque ese es el sentido que en los tratados médicos de los años 30 y especialmente en los tratados médicos y psiquiátricos del régimen nazi, se da la palabra degeneración, ¿no? Degeneración es una involución de la humanidad que en el mundo alemán y en el mundo de los fascismos, mejor dicho, ¿no? Pues vaya, no es que sea Alemania por sí misma, ¿no?, sino porque es la política de Estado del nacionalsocialismo, pero que es compartida por los regímenes totalitarios. Las degeneraciones se expresaban en estas involuciones al carácter de la psiquiatría de ese momento. Y estas degeneraciones pues quedaban ejemplificadas en la homosexualidad, quedaban ejemplificadas en razas, ¿no?, que tipificaban los psiquiatras del régimen nacionalsocialista como involuciones tal como el judaísmo. Es decir, había una suerte de justificación científica para la purga social, ¿no?, y que pues vaya, de una manera completamente condenable desde nuestro presente, pero que en su momento, ¿no?, se suponía con toda la fortaleza y poder científico. Hablaban también, por el contrario, de condiciones eugenésicas, es decir, de razas fuertes, nacientes,
sólidas, ¿no? Que llevarían a las naciones hacia un progreso. Y pues no podemos allí hacer caso omiso, que varias de estas doctrinas eugenésicas llegarán a México, sé que habrá incluso en México pues también presencia en el casino del partido nazi, que se encuentra el edificio todavía en el centro histórico, en la calle de Luis Moya. Hoy día está ocupado por el MULT, ¿no? Por esta comunidad triqui, pero que en su momento fue el casino nazi. Pues bueno, no podemos tampoco dejar de incluir dentro de estos discursos eugenésicos, pues filosofías de la mexicanidad que normalmente romantizamos, como la raza cósmica de Vasconcelos, pero que tenía una clara vena eugenésica. Y en esta eugenesia y factores que promueven una sociedad sana para un estado moderno, sano, se hace también un culto al deporte y se incluye como parte de las agendas y de la política social el fomento al deporte, en donde el cemento cumplirá también un papel fundamental para la construcción de estadios, palestras, piscinas públicas, y será esta liga, ¿no? La del cuerpo atlético y particularmente hipermasculinizado, ligado al cemento, el discurso visual de esta sociedad postrevolucionaria, en donde quedarían las alteridades y las sexualidades no hegemónicas al margen del discurso eugenésico y por lo tanto en riesgo de ser degeneraciones, ¿no? de la raza. Pues bueno, algunas portadas de la revista Cemento, que pues les decía, uno de los vehículos que promueven este culto al cuerpo atlético como metáfora de un pueblo resurgido, de un pueblo purgado, purificado, y pues la propia propaganda de los calendarios se inscribían en esta misma lógica, ¿no? Son obras extraordinarias en su factura y la verdad que particularmente me gusta mucho el discurso optimista que narran, pero que nos hacen pensar hoy día cómo seguimos pensando el cuerpo, cómo seguimos atribuyendo a la musculatura, a la idea, ¿no? de un cuerpo hipermusculoso como un cuerpo sano, o cuando pues, muchas ocasiones no tiene esto por qué estar ligado, o pensamos eso, ¿no? Que estos cuerpos fuertes son automáticamente cuerpos viriles, ¿no? En esta retórica optimista de una reconstrucción que mira además hacia el futuro y pues creo que voltear a ver de repente estas obras de hace pues ya 70 años, 80 años, nos hacen también, nos debería, creo, invitarnos a cuestionar qué consumimos como imágenes, qué consumimos como cuerpos, qué consumimos en las revistas, ¿no? Qué permea, ¿no? En el imaginario de las distintas sexualidades no hegemónicas, pero que provienen también de un discurso eugenésico completamente segregante. Y pues bueno, sin hacer menos, ¿no? La calidad de estas piezas de González Camarena, pues simplemente, ¿no? Podemos ver la construcción de un cuerpo, en este caso femenino, y es muy interesante porque la masculinidad va rigiendo también una directriz hacia la representación femenina, ¿no? Tanto por el cabello corto, las flappers, las pelonas, como las llamaban en México en los años 30, y por otro lado, porque es un cuerpo más femenino, andrógino, cercano a la estética del maniquí, tal como podemos apreciar en esta obra, que les digo, que a pesar de los cuestionamientos, yo creo que nos invita a hacernos, sobre todo para nuestro presente, pues bueno, no podemos tampoco negar la maestría compositiva, plástica y de concepción anatómica, ¿no? de estos artistas. Ahora, si bien esto es, bueno, y simplemente redondeando, ¿no?
pues estas obras, les decía, van de la mano de una política, de un culto al cuerpo, de un culto al deporte, ligado, les digo, a una imagen de progreso nacional, de construir esta sociedad libre de vicios, ¿no? Porque además irán apareciendo tipologías, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo, y no es que no sean problemas de salud, pero la manera como quedan catalogados como degeneraciones es muy distinto a cómo pudiéramos en todo caso atenderlos hoy día, y que va ligado de una expectativa de país y va ligado a una expectativa también de cuerpo que represente ese país, ¿no? Y pues digo, creo que podemos muy bien poner como paralelo varios de las construcciones escultóricas que se hacían en los estadios de Italia, en los estadios rusos, la estética de la Unión Soviética, ¿no? Que exalta estos cuerpos atlánticos poderosos, ¿no? Con un neoclasicismo exacerbado, y pues tenemos también la alternativa. ¿Qué no cabía en esta sociedad de un México moderno, regenerado, purgado? Pues justo, ¿no? Desde la postura oficial, desde las políticas de Estado, y también desde lo que dicten los artistas hegemónicos, los artistas oficiales, ¿no? Particularmente los pintores del muralismo, ¿no? Los pintores del sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores, pues habrá por un lado, ¿no? Cierta versión teórica, la pintura de Caballete, cierta versión teórica a ciertos géneros que se consideran frívolos, y además habrá un desprecio al grupo paralelo, ¿no? De esta apoteosis de una nueva raza, el grupo de los contemporáneos, quienes habían encontrado pues ya su origen desde los años 20 en las reuniones en las que participaban escritores. Perdón, Abraham, ya se está agotando tu tiempo. Muchísimas gracias. Como Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellanos, Enrique González Rojo, Jorge Gorostiza, quienes coinciden en la Escuela Nacional Preparatoria en 1918, ¿no? Con el tiempo, este círculo se expande para incluir a Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, y quienes además tienen vínculos con artistas que no necesariamente responden a este programa oficial y que desarrollan géneros y motivos, tipos de representación diferentes, tales como Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Agustín Lazo, Julio Castellanos y particularmente Rufino Tamayo y María Izquierdo. Pues bueno, como no es estrictamente una historia de los contemporáneos, pues recordar simplemente que hay 3 grandes revistas en las que en 3 momentos a lo largo de los 20 y principios de los 30 estos poetas van a trabajar: la revista Falange, la revista Ulises, ¿no? Que correrá de la mano del desarrollo del famoso Teatro Ulises, patrocinado por Antonieta Rivas Mercado, que fue una de sus principales mecenas, y por María Luisa Cabrera. Y por último, la revista que lleva este nombre, Contemporáneos. ¿Qué encontramos en esta alternativa a este discurso de exaltación de cuerpos y de figuras, ¿no? Que se consideran los constructores del Nuevo México, como el campesino, el obrero, el soldado? La alternativa, curiosamente, es el dandy. El dandy, que es la apuesta estética de una pintura íntima desde estos géneros menospreciados en lo teórico, y digo mucho en lo teórico porque eso no exenta que Rivera, Orozco, Siqueiros hayan participado también de producción para un consumo particular, pero que desde el posicionamiento político veían con mucho desprecio y veían además con mucha animadversión la abierta homosexualidad de personajes como Salvador Novo, la oculta homosexualidad de Rodríguez Lozano y su relación con Abraham Ángel, y que se convierte también esto, ¿no? en un contrapunteo pues muy interesante
porque contrastada a esas figuras masivas que veíamos hace un momento, el retrato que le hace Manuel Rodríguez Lozano a Salvador Novo, el famosísimo Taxi, pues nos dan cuenta de una vista diferente de la expectativa de modernidad desde este otro grupo, una expectativa que apuesta por una internacionalización, que exalta, ¿no?, las luminarias, los otros carros, la vida en la noche, la llegada a los bares, a los cafés donde se reúnen, el encuentro con las flappers, ¿no? Y vemos además a un Rodríguez Lozano vistiendo un kimono con rasgos muy acentuadamente, ¿no?, reducidos a líneas para hacer una estilización buscada, y manos que incluso llevan manicure, ¿no?, que contrasta con la representación, por ejemplo, que Rivera hará de sí mismo, que estos pintó, que incluso cómo vestir a Siqueiros como obreros, ¿no? Esta es una alternativa, y pues bueno, también no solo una alternativa a a ese discurso oficialista, sino además será un espacio, pues, donde tengan lugar, pues, importantes relaciones que son icónicas de la historia de los grupos masculinos homosexuales en la Ciudad de México, como la relación entre Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, y pues contrasta, y será ahí también ese talón de Aquiles, de donde los pintores oficiales de Noste en el movimiento de los contemporáneos los llamarán los rorros, los maricones era lo de menos, ¿no? Orozco incluso cuestionará mucho, dado que trabajarán varios de los contemporáneos en puestos de la Secretaría Pública, pues les tocó en su momento recibir a la embajada italiana, entonces también fueron atacados de fascistas, y pues con esta pintura del Corsito, ¿no?, quisiera cerrar Los Paranoicos, los Espiritifláuticos o los Megalómanos de 1941, en donde pues podemos muy bien también ver la crítica desde la postura oficial a estas alternativas artísticas, y también, si pudiéramos aquí decir casi, propuestas de alternativas a esa agenda eugenésica, sanitaria, impulsada durante el gobierno de Calles y el Maximato, ¿no?, desde la propia Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Y pues nunca me dejará de llamar la atención, de alguna manera, pues también esa empatía de todos los contemporáneos, de estos poetas y artistas en torno al círculo, que si bien no todos eran homosexuales, pero asumieron esa crítica de rorros, ¿no?, de maricas, o todas estas categorías, pues, que en una obra, pues además que es chiquitita, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Todos son empáticos con los miembros, y pues no deja de ser, me parece, en ello un grupo, pues, que allí representó, ¿no?, una alternativa cultural. Es sin lugar a duda, ¿no?, el contrapunteo de un discurso oficial de cuerpos hipermasculinizados frente a imágenes que incluso hacen exaltación de otros atributos, como esta propia feminidad con que es retratado Salvador Novo, como es retratado Abraham Ángel por Rodríguez Lozano, ¿no?, y viceversa. Y pues sin más, con esta pintura les agradezco mucho la invitación, su atención, y pues nada, muchas gracias.